Hace 10 años que vivimos una pesadilla. Y a medida que lo veo, me queda más claro. Esto es un sálvese quien pueda. Muchos se cayeron del sistema. La crueldad se volvió tendencia. Y ya no sabemos qué es real y qué no. Ahora lo entiendo. Estamos todos en la misma. Lo que se revele lo descubriremos juntos. Y les aseguro algo. La realidad no siempre es amable. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel. Soy cruel. Dormí 2 horas, sí, 2, 3 horas. Uno, bueno, nunca duerme totalmente bien, más allá de que duermas más horas, porque siempre estás ahí en el estado de alerta de que algo puede pasar. Y estuve cubriendo la guardia ahí en el piso de internación. Tuvimos el día bastante tranquilo, pero durante la noche, bueno, me acosté más o menos a las 2 de la mañana y a las 4 ya me llamaron por una urgencia de un paciente que se descompensó. Hace más de 24 horas que no duermo en casa. Y hoy trabajé 24 horas, más o menos se pasan eso, entre 24 y 36 horas. A veces justo te toca que una de las guardias que haces en otro lado se pegó a la guardia que haces en el hospital mismo, en donde estás, y bueno, ahí ya se convierten en 48 horas o 48 más 10, casi 50 horas sin estar en tu casa. Me he acostumbrado a dormir poco y a funcionar durmiendo poco. La verdad que al principio costaba muchísimo. El esfuerzo de saber que tenés que seguir despierto porque hay cosas que todavía hay que terminar de hacer. En los primeros años, en el primer año sobre todo, era bastante frustrante. De hecho, es un momento crítico para todos, creo, los residentes que hemos pasado por este sistema de muchas veces pensar en la opción de abandonar la residencia. ¿Cómo no van a querer abandonar si trabajan 50 horas sin parar? Terminamos haciendo casi como 10 guardias al mes entre las de la residencia y las guardias extras. Y bueno, yo personalmente empecé a tener problemas con el sueño, empecé a tener insomnio además. Me agarró como, bueno, ansiedad también por el contexto, por todo lo que está pasando. Y era un problema porque encima que uno no duerme bien cuando hace guardias, que la calidad del sueño es mala, cuando tenés la posibilidad de dormir, no poder dormir, la verdad que fue bastante difícil en estos últimos meses. El residente que recién ingresa la última vez cobró 797.000 pesos de bolsillo. Y va subiendo a medida que pasas de año. El residente de segundo año cobró más o menos 890.000 pesos y los que estamos en tercero y cuarto año cobramos 981.000 pesos. Viene la malaria en nuestra sociedad y tenemos que vacunarnos. ¿No te parece razonable que haya un Ministerio de Salud? El problema está en cómo se financia. Se financia con una fuente coactiva de ingresos. Voluntariamente, yo, digamos, no sé si lo quiero o no. Digamos, o sea, yo no lo quiero. Y el peaje ahora subió muchísimo. Creo que son más o menos arriba de 100.000 pesos por mes de peaje.
y por lo menos son 2 tanques y un poco más al mes. Así que serán 200 y pico por mes solo de transporte. Entre el transporte y el alquiler, sí, el 50%. Sumarle las expensas, que son 150.000 pesos, así que un poco más. Y si empezás a ver los gastos fijos, como el internet, celular, la luz y demás, prácticamente el 80% del salario en estos últimos meses está yendo en los gastos fijos. Así es imposible llegar a fin de mes. Y con todo eso, llegás con lo justo a fin de mes, la verdad que genera frustración, genera bronca. En el último año, la situación en general ha empeorado o se ha mantenido desde que asumió el gobierno de Milei. Todavía no se cumplieron 2 años, pero hubo casi 5 directores distintos. Sí ha habido vaivenes en la gestión de nuestro hospital, claramente, que bueno, han generado esto de en qué se ha ajustado, en qué se ha mejorado y en qué no, con pareciera distintas miradas. Hay situaciones, la verdad, muy duras que se están viviendo y que se fueron produciendo. En nuestro hospital, hace unos meses atrás, hubo un tiempo en donde no se estaba entregando medicación como la morfina, que es fundamental para el tratamiento del dolor, a pacientes en tratamiento paliativo, pacientes con enfermedades muchas veces incurables, en donde lo único que uno tiene para hacer como profesional es acompañar esos momentos, quizás últimos momentos de vida, tratando de paliar el dolor. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos, y los recursos son finitos. Son cuestiones así que cada vez también nos sobrecargamos más nosotros, en la medida en la cual, digo, no solo la sobrecarga laboral, sino también la sobrecarga emocional de lo que significa muchas veces tener que transmitirle a un paciente que no tenemos esa medicación para darle o que no podemos resolver un problema que tiene. Pero la verdad que ha generado también en muchos de nuestros compañeros que incluso algunos decidan irse del hospital por eso mismo, por la situación ya de saturación, de no poder dar respuesta muchas veces a la demanda que llega al hospital. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. O, en otros casos, hasta pagan por las residencias. El régimen de residencia es un régimen de mucha carga horaria, con mucha presión, porque nosotros estamos constantemente evaluados. Estamos trabajando entre 70 y 90 horas semanales. Se hacen guardias de 24 horas, en general varias guardias por semana, muchas veces sin descanso posguardia. Y en simultáneo que trabajamos también seguimos estudiando para seguir especializándonos. No van a descansar después de hacer las guardias de 24 horas y en muchos de los casos de ellos tienen más de un trabajo porque no llegan a fin de mes. La noticia es que están cambiando el régimen de residencia. Es un ataque realmente brutal del gobierno sobre el sistema de salud de la Argentina. Un sistema de residencias que funcionaba perfectamente y que es la base de la formación de todos los profesionales futuros. No solo los que se van a quedar acá, sino que van a ir a trabajar a distintos puntos del país e inclusive a lugares privados. Se pasa a un sistema de becas, o sea, se precariza totalmente. Milei y Lugones anunciaron el cierre de las residencias nacionales para pasar a un sistema de becas. Eso significa la pérdida de derechos laborales. Con Mario Lugones hace un trabajo fenomenal. Nosotros hacemos 24 horas de guardia, 25, 26, y nos solemos ir a nuestros domicilios a descansar. Y ahora encima quieren que hagamos 24 horas de guardias más media jornada laboral. Te están ofreciendo ganar menos ayer. Exactamente, y congelar el sueldo. No podemos evitar pensar que esto es simplemente un plan para destruir la salud como la conocemos hoy en día. No es que vamos a achicarle la partida, es el ahorro que hacemos de sacar los que no trabajan, darle la plata a los que sí trabajan. Siempre tuvimos conflictos, pero es la primera vez que nos sentimos tan violentados
y tan desprestigiados en el relato que hace el gobierno respecto de nuestra tarea. Yo en mi formación en Córdoba escuché hablar del Posadas. Tiene 7 pisos, tiene más de 500 o 600 camas, incluida la terapia intensiva, incluida el piso de internación, y sobre todo tenemos muchos servicios de guardia que sí prácticamente no hay en hospitales públicos, como servicio de guardia de ginecología, de oftalmología, servicio de guardia hasta incluso de odontología. Y al Posadas principalmente van las personas que no tienen la posibilidad de resolver sus problemas en otro lado. Al Posadas van sectores sociales de los más vulnerables. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. La perspectiva es bastante pesimista. Creo que hay mucha decisión en sus palabras de terminar un poco con la salud pública, o por lo menos desprenderse como Estado de brindar como Estado nacional, de brindar la atención en salud. Inventan curros en torno a lugares sensibles. Entonces, cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible. Me parece que lo que hay detrás es claramente restringirle el acceso a quienes no tienen recursos. Y me parece que eso es inadmisible. Y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Masiva movilización que va a comenzar a las 15:30. En apenas unos minutos van a ir los médicos de planta, los residentes, y se van a sumar luego organizaciones sociales y de jubilados. No hay plata. Dicen que perdieron 100% de masa salarial durante el gobierno de Milei. Ahora sí está el Congreso Nacional en las inmediaciones a la espera de los profesionales de la salud, de médicos, enfermeros, entre otros sectores. Ya hay fuerzas federales. Los buenos son los de azul. Hoy están unidos para marchar y salir para defender lo que es de todo el pueblo. La salud, la educación y a los jubilados también. La idea de la justicia social es el cáncer de la Argentina. Falta poco para jubilarme y ver esto que está decayendo en el hospital lo puse mucha tristeza. Entonces yo lucho por mis compañeros que son más jóvenes para que aprendan a luchar por nuestros derechos. Acá estamos apoyando al Garrahan con mis hijos que fueron separados acá en el Garrahan. Eran siameses acá en el Garrahan, les salvaron la vida. Abril fue el primer caso de trasplante de sangre cruzada y fue un ícono en su momento. Y lo mínimo que podemos hacer es venir acá a apoyar al hospital. Nosotros gobernamos para los argentinos de bien. La inmensa mayoría de profesionales que después brindan atención en la salud privada se forman en el hospital público. El hospital público no solo es la garantía para un montón de personas que acceden a la salud, sino también es la garantía para formar a los profesionales del futuro que sostienen el sistema entero. Somos trabajadores que sostenemos el hospital, básicamente. En el Hospital Posadas y en la gran mayoría de los hospitales, pero en el nuestro en particular, la dinámica hospitalaria sin los residentes no funcionaría. A partir de las 8 de la noche, incluso más temprano, a partir de las 6 de la tarde, el hospital prácticamente funciona solo con residentes. Por el otro lado, inmediatamente se definen 110 nuevos despidos. ¿Cómo vas a despedir médicos y enfermeros? ¿Cómo vas a despedir? Nuestro hospital es uno de los hospitales que más despidos ha habido en estos últimos años y que viene esto a deteriorar el estado de situación que venimos exponiendo. El recurso humano justamente en nuestro hospital no es lo que abunda y que además, si fueran por los argumentos que se exponen de situaciones puntuales que trabajadores no cumplen,
o que no realizan su trabajo, su tarea, en realidad, si hay despidos, después debiera haber contrataciones, porque el trabajo en el hospital no ha mermado, no ha bajado, todo lo contrario ha aumentado. Entonces, de los compañeros que son despedidos y de los compañeros que se van porque no pueden seguir sosteniendo su vida con el salario que tienen, si efectivamente hubiera verdad en las palabras de las altas autoridades, debieran contratarse más trabajadores. Y eso no está pasando. En el Posadas no sobran trabajadores. En el Posadas no sobran trabajadores. En el Posadas incluso faltan profesionales, faltan ayudantes, faltan bioquímicos. En el Posadas me ha tocado en una guardia que no se procesen laboratorios porque había un solo bioquímico para todo el hospital. Entonces, frente a esta situación tan problemática que estamos exponiendo, que se evidencia en el funcionamiento cada vez peor, la respuesta sea que mejorarlo es echar trabajadores, por lo pronto nos parece dudoso y nos genera enorme desconfianza de que efectivamente haya decisión de mejorar el estado de situación. Que ahí el punto es si yo decido financiar a la demanda o a la oferta. Cuando yo decido financiar la demanda, genero competencia y genero bienes de mejor calidad. Claro. Ese es el trick. O sea, nadie se queda sin salud, nadie se queda sin educación, nadie pierde esos bienes a los que accede. Ya que hay pacientes que están diagnosticados con cáncer, que deberían ser atendidos en el hospital, que no pueden ser atendidos porque no tenemos cupo para que esos pacientes entren. Bueno, así pasa en varios servicios. Sí, hay algunos médicos que han cambiado porque se fueron, lo echaron. Tuve que cambiar de doctores. La realidad es que en este hospital se atiende la gente pobre, que cada vez es más. Para usted la salud y la educación son dos pilares fundamentales. La gente viene acá, pide turno, se lo dan para dentro de un año, dice, bueno, sacan plata de donde puede, el que puede, y lo termina pagando, y si no, el resto se queda sin hacer el estudio. Esa es la realidad. No vengo más. Me voy a pagar otro lugar y que me atiendan. Listo. La gente se muere en su casa por pobre, porque no se la puede atender, porque no hay lugar. Este hospital está colapsado. No hay plata. ¿No hay plata? No hay plata. ¿Qué no va a haber? ¿Qué no va a haber plata? No hay plata. No hay plata. ¿Plata? ¿Qué no va a haber plata? La verdad que sí hay plata. Sí. Para reprimir jubilados hay plata, para los empresarios amigos hay plata, para la timba financiera hay plata. ¿Qué no va a haber plata? Para nosotros no hay plata. Para nosotros no hay plata. ¿No hay plata? Sí, no va a haber plata. ¿Qué no va a haber plata? Y hay plata. Estamos trabajando acá, loco. Hola, yo soy Charlie del Hospital Posadas. Creo que hablan del proceso que en conjunto todos protagonizamos hace un año. Yo estaba en esas reuniones con Talento Humano en ese momento, donde Russo había firmado ese proyecto de resolución y él mismo es el que se retrotrae 3 horas más tarde. Fue en el mismo día, o sea, lo habían firmado. Lo que sí era interesante de eso es que en el argumento se legitimaban todos nuestros reclamos, digamos. O sea, el Ministerio de Salud legitimaba efectivamente la necesidad de nosotros brindarnos ese momento. Y la situación actual, digamos, de aumento que tuvieron en Mar del Plata finalmente, del año pasado y ahora. Hoy los residentes del Posadas estamos organizados
en un contexto adverso, producto de la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos, sobre todo predominantemente por la cuestión salarial. Yo creo que este gobierno, de la única manera que puede sostener su programa es con violencia. De la única manera que puede sostener ajustar como ajusta, recortar como recorta y destruir como destruye es con violencia. Yo, además de ser profesional de la salud, que trabajo en el sistema de salud público, además soy homosexual y además tengo mis profundas convicciones políticas. Y sí, por supuesto que me siento agredido por este gobierno que nos ha cuestionado o quienes trabajamos en el Estado, o porque somos homosexuales, o porque exponemos lo que pensamos. Me parece que lejos está de la libertad que pregonan sus prácticas que se han visto y se ven cada vez peor. Quedó claro que se nos complicó a todos. Conmigo van a tener que competir. Vivir se llenó de incertidumbre. De eso se trata. Pero aunque la mano se ponga difícil, no cuenten conmigo para ser cruel con los jubilados, para maltratar personas con discapacidad, para que cierren hospitales y universidades, ni para celebrar que otros pierdan su trabajo. No lo olvidemos, el fantasma que nos acechó a todos sigue ahí. Y no sabemos cuándo va a volver. Pero algo es seguro, la luz que lo desvanece la encendemos entre todos. Hemos llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad, y no hemos perdido un ápice de apoyo social,